Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Hoy hay muchas cosas que contar y como en muchas ocasiones no puedo decirlas abiertamente. Sabéis que hay unos códigos de censura y que estoy, bueno, pues en el límite de lo que se puede decir y hoy lo vais a tener más claro si cabe todavía. Razón por la cual hay veces que manejar los controles y hablar al mismo tiempo cuando hay que manejar diferentes aplicaciones de StreamYard, es algo bastante técnico en lo que no voy a entrar, pues a veces fallan. Y ayer me falló el sonido de la locución del presidente de Perú, que se llama Balcázar, en la que hablaba de la hispanidad. Y bueno, pues ahora os la voy a poner. También me han comentado que este hombre es comunista y está hablando del matrimonio infantil. Pero bueno, lo prometido es deuda y tenéis que escucharle. Que inclusive las guerras que hemos tenido nos han dado cuentos históricos no verídicos. De ahí nacieron las famosas leyendas negras, donde no sabía alguien por qué hizo San Martín, por qué hizo la independencia en Bolívar, porque quién estaba atrás de eso. No lo decían en el colegio ni en la universidad. Estuvo en Inglaterra, cuando lo había ganado ya la guerra prácticamente España. En Chile perdimos la guerra, ustedes lo saben perfectamente, pero tampoco nos dicen la verdad. Y es que el contexto histórico, amigos, ha sido muy difícil escribir. Ha habido la inquisición permanente contra los intelectuales que querían reflejar la realidad del Perú. Nos contaron, por ejemplo, la historia de que Pizarro llegó y que con 4 caballos asustaron a los incas y a los indios del Perú. Mentira. Juan de Betanzos, el gran historiador que nunca lo conocimos antes, apenas 20 años se conoce quién fue Betanzos. ¿No es cierto? Y ahora resulta que tenemos otra lectura del Perú. Los Tayanes, amigos, los Tayanes fueron incendiados por Atahualpa y eran enemigos cuando llega Pizarro precisamente. Y esos indios que sufrieron esas tremendas quemaduras no fueron traidores de Atahualpa, fueron enemigos de Atahualpa. Y terminaron, recuerden ustedes, con Gonzalo Pizarro y terminaron en Chile. Y aprendieron araucano inclusive allá. Entonces esas historias que no nos han contado realmente hay que reescribir la historia del Perú. Bueno, pues aquí tenéis al presidente del Perú. Insisto en que hay informaciones diversas sobre este hombre, algunas no muy buenas, pero lo que está claro es que es un momento histórico el que por fin se haga alusión a la leyenda negra y se cuente, bueno, pues la realidad de cómo han sido manipulados muchos países hispanoamericanos para pensar mal de España. Bueno, dicho esto, vamos a lo que os tengo que contar hoy, que viene anticipado por noticias que están apareciendo en los medios de comunicación. Por ejemplo, esta que ya habréis conocido a través de mi canal de Telegram, acerca de que se ha encontrado que Jeffrey Epstein tenía almacenado información, discos duros, bueno, pues un poco los vídeos que tenía en la isla de las Lolitas y en su casa en Nueva York y en Miami, pues los repartió por diferentes lugares. Esto lo va a explicar a continuación Stone Rider, por eso, primero, para que veáis cómo la información de uno y otro está cada vez más unida. Y la segunda noticia tiene que ver con la familia Rothschild, un acuerdo del cual a lo mejor habréis oído hablar, al que se llegó entre los Rothschild y el Departamento de Justicia de la época de Obama, gracias a la intermediación de Cathy Rummler, una mujer que se intercambió 30.000 correos electrónicos con Jeffrey Epstein y en el cual Jeffrey Epstein hizo de intermediario entre la familia Rothschild. Estáis viendo aquí a Ariane de Rothschild, pero en realidad fue Edmond de Rothschild, que debe ser su marido, banquero en Suiza. Y bueno, más adelante vais a conocer el papel que tuvo Jeffrey Epstein, lo cual pues ayuda a conocer, digamos, los tentáculos que tenía y el inmenso poder. De momento, aquí estáis viendo, esto es información de Zero Hedge, pero es información oficial, que el acuerdo fue de 45 millones para que los Rothschild pagaran 45 millones a cambio de sobreseer un caso que tenían, y Epstein se llevó la nada despreciable cifra de 25 millones por el acuerdo, por la gestión que hizo sobre el tema. Y aquí pues vamos con Stone Rider
Y bueno, pues básicamente empieza hablando del Reino Unido, de la detención de Mandelson, sus vínculos con la familia real, y nos lleva a las investigaciones que están habiendo ahora mismo en Suiza sobre la infraestructura bancaria. Es unas investigaciones que llevan 12 años ya. O sea, todo lo que os vengo contando desde hace años, los sombreros blancos han ido recopilando información y en realidad el Departamento de Justicia norteamericano está colaborando no solo, obviamente, con los sombreros blancos norteamericanos, con los militares, sino también con billonarios de Suiza, se supone que banqueros, e incluso inteligencia militar de Suiza. Sabéis que teóricamente, en teoría, Suiza no tiene ejército, pero de acuerdo a lo que dice aquí, bueno, pues tiene alguna especie de servicio de inteligencia que estaría colaborando con los sombreros blancos de Donald Trump para exponer estas conexiones entre los banqueros, los globalistas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y cosas como el fraude electoral a través del grupo de Davos, que sabéis que es una población de Suiza. Es decir, que van a aparecer transferencias de dinero relacionadas con el robo de elecciones electorales a través de Suiza, que habría gestionado todo esto. Al parecer hay whistleblowers, es decir, confidentes, chivatos, protegidos por los militares en Estados Unidos. En Estados Unidos son testigos protegidos pertenecientes a familias poderosas de Suiza. Recordad que se está diciendo que en el año 2020-2021 hubo operaciones en Suiza y en el Vaticano por parte de los sombreros blancos e incluso pues, que llegaron a haber detenciones de esas familias ancestrales que conocemos como la nobleza negra veneciana. En definitiva, Trump y los militares están yendo contra los Rothschild y es entonces cuando introduce este tema que os he mencionado antes acerca del papel, la conexión entre Epstein y los Rothschild, que se desprende de los archivos que han sido publicados en estos últimos días y que conecta a Epstein con la banca suiza, de cómo los bancos de los Rothschild están moviendo dinero de todos estos asuntos oscuros. Bueno, es algo que en realidad todos nos lo imaginábamos, ¿verdad? Y aquí es donde menciona que los Rothschild encargaron a Cathy Rummler, ya sabéis, otra judía asesora directa de Obama, que buscara a alguien que hiciera, digamos, de intermediario para librarles de una multa muy grande que le iba a caer a la banca Rothschild, a Edmond de Rothschild, por haber ayudado a evadir dinero de la hacienda, o sea, de pagos fiscales a billonarios, se supone que, bueno, pues los de siempre, ¿no? Los billonarios judíos. Y bueno, pues básicamente Epstein consiguió ese acuerdo con la administración Obama, con su Departamento de Justicia, mediante el cual los Rothschild pagaron únicamente 45 millones, que debe ser una mierda. Aquí estáis viendo todo lo que os estoy diciendo, a cambio, bueno, pues de sobreseer ese asunto, esa demanda. Y, bueno, pues el pago fue 25 millones de dólares para Jeffrey Epstein y 10 para Cathy Rummler. Así que, aparte de que puedan ser agentes, también cobran, y cobran muy bien. En definitiva, Epstein estaba trabajando para los Rothschild y esto es algo que está apareciendo en archivos, en cosas. Dice que están pasando muchas cosas en el Congreso y en el Senado norteamericano, que se está investigando todo esto, que está participando el FBI de Kash Patel y que hay colaboración con otros países. Y una de las cosas que están investigando son esos lugares de almacenamiento digital, de almacenamiento de pruebas, de archivos, de transferencias que tenía Jeffrey Epstein repartido en otros lugares. Os voy a hacer una pequeña broma. Yo cuando he oído eso de almacenamiento he pensado en cuartos trasteros. Y en realidad son viviendas que tenía en Nuevo México,
en Arizona, en California, en Nevada. Y en todo esto, al final, también se conecta, por supuesto, hay vídeos, son los vídeos que todos conocemos, se conecta con el Reino Unido y Mandelson. Y vais a ver cómo se conecta dentro de unos minutos. Ha mencionado, y la vais a ver aparecer por aquí, a una mujer que fue traficada en su día, llamada Jessie Sebokar, es un apellido húngaro, si no me equivoco, que ha hablado de las cacerías humanas, ya sabéis, al estilo de aquel capítulo de Los Simpson, en el que Bart era secuestrado y sabéis que le llevaban al castillo el señor Burns, que evidentemente es algo parecido a los Rothschild, y bueno, pues organizaban una cacería humana. Y después se ha puesto a hablar de uno de los temas más polémicos de los cuales os voy a contar hoy, que es del tema de la comida. Aquí estáis viendo, están hablando de ese acuerdo con Katy Rumbler y Obama. Evidentemente, bueno, a ver, no lo he dicho, pero por supuesto que si Epstein tenía mano con Obama es porque tenía a Obama grabado. Yo creo que hay cosas que a estas alturas casi que no hace falta comentarlas, ¿verdad? Se ha puesto a hablar, introduciendo todo este tema de la comida, del señor David Steele, este hispano de la CIA, que dijo aquella famosa frase de "lo tenemos todo", que fue llevado al hospital porque tuvo un ataque al corazón y ahí murió. Y aquí ha pasado a hablar de los envenenamientos de gente peligrosa para el sistema, whistleblowers o gente que está haciendo una labor importante y que dice que, bueno, si les llevan al hospital, bueno, pues hay unas filtraciones, digamos, de las bases de datos y se ocupan de quitarlos de en medio. Yo me estoy acordando de una influencer conspiranoica en la época de la pandemia que se llamaba Bella, era una chica gordita, creo que panameña, prácticamente seguro panameña o si no puertorriqueña, que fue llevada al hospital por un problema de salud y no salió. Y aquí es cuando habla de los cocineros, porque el tema de la comida va a ser muy importante en este vídeo y lo voy a tener que tratar con mucha mano izquierda. Habla de una organización que tiene narices, una organización de cocineros que se llama la Culinary Institute of America, cuyas siglas son la CIA, CIA, que la verdad que si alguien piensa que es casualidad que le haya puesto ese nombre, me parece que es bastante ingenuo. Y bueno, que básicamente dice que con la tapadera de una escuela de cocina, dice que como poseen los restaurantes a los que van los billonarios, estamos hablando de cocina de alto nivel, tipo Ferran Adrià y este tipo de cosas, ¿no? Arzac, cosas así, ¿no? Y dice que allí, bueno, pues es donde se encargan de asesinar a gente que quieren ver muerta. Es decir, los envenenan con la comida y a los 3 o 4 días mueren. Esto es algo que pasa también en los hospitales y a mí me recuerda a un cocinero español que trabajaba mucho con Obama y que ha aparecido en un informe de Epstein, pero todavía no se ha podido certificar que esté metido en las cosas que voy a contar a continuación. Dice que van a pasar cosas en torno a Obama y ese acuerdo con los Rothschild, pero que la conspiración del lavado de dinero de todas estas mafias va a extenderse a bancos suizos y franceses, pero no solo a los grandes, porque ya habíamos oído hablar de la banca, digamos, los grandes bancos dirigidos por estos sionistas, pero dice que también bancos pequeños han actuado lavando dinero de ese tráfico humano y de la droga bajo el señuelo, bajo la tapadera del BIS o bajo su égida. Dice que se han tachado el nombre de los Rothschild en algunos documentos, pero que finalmente van a aparecer más referencias a los Rothschild, aparte de vídeos.
Y luego se ha puesto a hablar del Reino Unido. Sabéis que hay un asunto muy importante que ha sido tapado. Aquí estáis viendo a esta mujer que os decía antes, Jess Svobotar, que es la que habla de las fiestas de cacerías en los bosques y donde cazan a niños. Los fanáticos de los Simpson o los que lo veíais hace años, sabéis que hay un capítulo que cuenta exactamente esto. Yo por aquel momento ya estaba despierto y la verdad que, bueno, ya sabía que eso era real, al igual que muchos de vosotros. Aquí se pone a hablar de David Steele. Bueno, vamos al Reino Unido. Sabéis que hay ese asunto tapado acerca de esas bandas de pakistaníes que se dedicaban a violar a jovencitas inglesas y dice que esto va a estallar en los próximos 12 meses. Porque este asunto es mucho más grande de lo que parece y dice que se conecta no solo con pakistaníes, sino con indios también. Y las cifras son enormes. Por cierto, que me va a llegar dentro de nada un libro sobre el tema, a ver si tengo tiempo para leerlo y luego ya os lo resumiré. Dice que las cifras de mujeres violadas o asesinadas son, agarraos, 250.000. Yo he tenido que verlo varias veces para certificar que estaba diciendo esto. Y como os he contado en otra ocasión, Keir Starmer, actual primer ministro del Reino Unido, ha encubierto estas investigaciones. Y esto va a aparecer. Y ahora viene alguna de las cosas muy graves que voy a tener que contar de manera indirecta. Y lo que dice es que estos cuerpos de mujeres, algunos no aparecen y en realidad los utilizan para comida. Y ha hablado de comida rápida, fast food, y ha hablado en concreto de los kebabs, que sabéis que es estos lugares de tipo de hamburguesa, digamos, del mundo musulmán, donde tienen una carne que puede ser de pollo, de cordero o de vaca, y dice que esto se lleva haciendo desde hace tiempo. Evidentemente, espero que no todos, pero bueno, pues os lo tengo que contar. Evidentemente, todo esto está relacionado con el satanismo, con Aleister Crowley, con el tráfico de seres humanos y dice que finalmente, pues esto va a conectar con una red europea donde ha mencionado a países como Albania, Moldavia, Bulgaria y nuevamente Rumanía como foco fundamental. Evidentemente la policía está ocultando todo esto porque lo sabe y todo aquí estáis viendo, esto es un kebab, tráfico humano, lavado de dinero, bancos. Finalmente, en el Reino Unido se va a conectar con la figura de Jimmy Savile. Sabéis que era el mejor amigo del entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos, y dice que hay cintas, estamos hablando de los años 80-90, cintas de vídeo, donde aparecen estas cosas, insisto, no solo Jimmy Savile, sino príncipe Carlos, hoy rey, y el príncipe Andrés de Inglaterra. Dice que hay muchos políticos grabados, aparte de militares y miembros de la realeza, comiendo este tipo de carne. Evidentemente, esto es gigantesco, esta es la palabra que utiliza Stone Rider, y Starmer lo protegió, este sindicato de secuestros, violaciones y asesinatos dirigidos por pakistaníes en principio, pero por lo que se entiende, esto es algo que por lo que se entiende no, lo está diciendo, que se está haciendo iba a decir en todo el mundo. No dice esas palabras, pero cuando se pone a hablar de hamburguesas y McDonald's, dice que el gobierno, la administración Trump lo está tapando para sacarlo en el momento apropiado,
está poniendo fechas de 3 años. O sea, dice que, claro, evidentemente hay que preparar a la población para contarle esto. Está hablando de grandes corporaciones alrededor del mundo que están en esto. Y aparte de las dos que he dicho, habla también de China, que eso es algo que, o sea, sé que esto es gravísimo, porque yo he oído rumores de que los chinos vendían carne de perro, pero esto, en fin, me vais a perdonar porque si no voy a empezar me van a entrar arcadas. Cambiamos de tema. El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano está actuando en California y Nuevo México. Dice que va a actuar porque está, bueno, visualizando quién aparece en esos vídeos de Jeffrey Epstein y cotejándolo con otros países, porque esto se convierte en una crisis nacional, una emergencia nacional relativo a los satánicos, y ha mencionado 3 figuras importantes: Obama, Biden y Clinton. Hemos hablado de los Rothschild y dice que la siguiente familia importante de la élite, cuyo nombre va a salir a colación, son los Rockefeller, y se les va a relacionar con el envenenamiento, cosa que ya ha aparecido en un documento que os he compartido en mi canal de Telegram, ¿verdad? Hablando del tema MKUltra y, bueno, pues los que echan los tóxicos a la comida, los aerosoles, es decir, los chemtrails. Y, bueno, pues sabéis que Rockefeller estuvo detrás de la infiltración en el mundo de la educación y en la industria, y, bueno, pues por lo visto van a ser los siguientes en aparecer. De hecho, yo creo que están preparando el terreno ya. Y, por supuesto, Dick Cheney, Bush Jr. y Bush Sr. También van a aparecer. Vamos a ir al segundo vídeo, en el cual, pues, continúa exponiendo al príncipe, ahora rey de Inglaterra, al príncipe Carlos, el rey Carlos, hablando de su relación con Rumanía. Los que me vengáis siguiendo desde hace 10 o 15 años, más bien más 15 que 10, recordaréis que os conté que tenía una casa en la Transilvania rumana, ¿vale? Y que se habló en su día de su relación de sangre, es decir, que sería un familiar de Vlad Tepes, el llamado príncipe Drácula. Bueno, pues aquí, por lo visto, se va a confirmar que esos continuos viajes del entonces príncipe Carlos a Rumanía formaban parte de todo este tráfico de seres pequeños en combinación con el gobierno del Reino Unido. Le ha puesto fecha a la aparición de estas informaciones, dice que va a ser entre 16 meses y 2 años, es decir, que aparecería a finales del año 2027 o principios del 2028. Claro, estamos hablando de cosas muy fuertes y donde evidentemente están implicados los servicios de inteligencia británicos, MI5, MI6, el Departamento de Justicia y la familia real. Van a continuar las filtraciones, no solo hablando de Epstein, sino relativas al príncipe Andrés, a Mandelson y a la relación de Jimmy Savile con el príncipe Carlos, hoy rey Carlos. Hago un inciso. Acordaos que os he recuperado el nombre de Marc Dutroux, me encanta decir ese nombre en francés, que sería el equivalente a Jeffrey Epstein en Bélgica, que conseguía jovencitas y las llevaba a fiestas en castillos con la realeza belga, jueces, militares, policías, incluso obispos. Y El País ha publicado un artículo sobre Marc Dutroux, así que no os extrañe que ese nombre y toda esa conspiración de la cual hay documentos salga a la luz y todo esto se conecta. Recordemos que Marc Dutroux, si no recuerdo mal, está operando a finales de los años 80 y Jeffrey Epstein ya estaba ahí. Finalmente, todo esto se va a conectar con Moloch, con los Watchers, los vigilantes, pero ahí está la mano de Dios. Ya acordaos de esa luz angelical que vino en el año 2012 para exponer todo esto y dice que va a haber un foco muy grande de todo esto en Oriente Medio. Acordaos que en la Biblia
el rey Herodes se cargó a todos los bebés cuando iban a hacer Jesucristo, para evitarlo. O sea, que esto sale en la Biblia, lleva sucediendo desde hace milenios. Las redes pedo de Afganistán, Pakistán, el norte de la India y el Oriente Medio están en el punto de mira. Me detengo en el norte de la India porque han mencionado a Pakistán y creo que está hablando de Cachemira, lugar en donde estuve 10 días hace 12 años, que la verdad es que me pareció muy, muy oscuro. Y habla también de China, dice que todo esto va a ir saliendo a lo largo de este año, 2026, y bueno, pues básicamente se va a generar el misterio de a dónde van esas personas asesinadas y nuevamente ha mencionado la cadena alimentaria. Ha mencionado a Ted Gunderson, aquí estáis viendo, bueno, pues os hablaba el otro día de algunos de los vídeos que todo el mundo tenía que ver. Bueno, pues Ted Gunderson es uno de esos más SEAD, es decir, casi de visión obligatoria, jefe del FBI en California, que fue el primero que habló de estas sectas satánicas que hacían estas cosas con los seres pequeños. Y después ha aclarado lo que está pasando con esos lugares de almacenamiento de datos que Jeffrey Epstein contrató con una agencia de detectives cuando sabía que estaba siendo investigado. Que, repito, esos lugares están en Nuevo México, en Arizona, en California, en Nevada. Dice que según lo que él piensa, y él tiene información directa, en realidad son los militares los que han colocado esos vídeos allí. Porque dice que en realidad, pues si quisiera ocultarlo, lo podría haber ocultado en un lugar bajo tierra. ¿Para qué? Pues para que pudieran decir que los han encontrado de repente, llamar la atención y ahí ya explotar todo este asunto. Recuerda que los fondos que controlaba Epstein ascendían a 250 billones. Y con ese dinero, evidentemente, podría haber construido búnkers mucho mejores como para tener que andar contratando con una agencia de detectives donde colocarlos. Y recuerda que el Rancho El Zorro de Nuevo México tenía conexión subterránea, seguramente la tiene todavía, porque todo esto se está investigando, se están allanando todas las propiedades de Epstein, menos la del Zorro, seguramente porque lo quieren dejar para el final. Tenía conexión con la base de White Sands, que es donde se probó la bomba atómica, con Dulce, con la base aérea de Kirtland y con el aeropuerto de Denver. Evidentemente, cuando empiecen a investigar los subterráneos del Rancho El Zorro, se va a abrir la caja de Pandora, porque finalmente vamos a llegar a esa conexión de los experimentos genéticos de Jeffrey Epstein, que por lo visto se desarrollaban en diferentes niveles y que, bueno, básicamente utilizaban óvulos de mujeres africanas y clonaban personas, hacían bebés diseñados bajo demanda, podemos decir, y que eran vendidos a billonarios. Los científicos que trabajaban en ese laboratorio viajaban a través del sistema de túneles y trenes maglev a esas bases militares subterráneas. Dice que si eso se supiera, lo que acontecería sería una crisis de emergencia nacional, porque se probaría que ahí había militares involucrados en todo esto. Por eso lo están dejando para el final. Tendría que hablarse, pues eso, de las operaciones con presupuestos negros, es decir, secretos, fondos reservados, lo llamamos en España, todos ellos ilegales y, por supuesto, pues eso generaría un pánico en la población, pensando que una parte de su gobierno hubiera estado involucrado en este tipo de cosas. En definitiva, este hombre está calificando a Jeffrey Epstein de terrorista financiero, trabajando directamente con el Departamento de Justicia. Y después se ha puesto a hablar de Irán. Está explicando las explosiones de gas, o sea, de centrales de hidrocarburos que están sucediendo en Irán, de los cuales no informan los medios de comunicación iraníes. Dice que ha habido 4 en el mismo día, en los cuales han muerto comandantes, coroneles y
han desencadenado todo tipo de especulaciones. Lo que dice es que el ejército norteamericano, utilizando armas de partículas y energía dirigida, están explotando esas bases subterráneas, y esto se está llevando a cabo porque previamente han monitoreado a los militares iraníes y por eso están sucediendo estas explosiones en las últimas, hace 2 días, ha sido hace 48 horas, bajo las montañas de Irán. Un poco, pues esas bases subterráneas están en el mismo tipo de lugares que aquí estáis viendo, están explotando milagrosamente. Y también está diciendo que Jamenei ha delegado ya, ha buscado un sucesor en caso de que sea asesinado. Y aquí, bueno, pues está hablando de las protestas que hay y las explosiones misteriosas que están alcanzando a bases militares sin explicación de las autoridades. Todo está convergiendo y el régimen se está preparando para la guerra y para su caída. Bueno, y aquí está hablando de las cifras de muertes que ha dicho Donald Trump y que dice que no son comprobables. Y bueno, pues como digo, Jamenei está ya buscando sucesor y finalmente, acordaos de lo que os he dicho del tema pedo, de todos los países que os he mencionado, lo que va a emerger es la participación del gobierno iraní, del Deep State, en el satanismo, en el tráfico de seres humanos y en el tema pedo. Es decir, lo mismo que Epstein, pero en esos países, repito, India, Pakistán, Afganistán e Irán. Al hablar del norte de la India, deduzco que está hablando de Cachemira, que es un lugar musulmán, por lo cual yo creo que esto le va a afectar bastante al mundo musulmán. Pero bueno, esto es una opinión que habrá que verificar con el tiempo. Lo que recuerda es que Trump ha dado tecnología e información a los sombreros blancos de todos esos países para acabar con el tráfico de niños. Acordemos del Golden Dawn. Recordemos otra noticia que os he puesto hoy en mi canal de Telegram, porque se ha anunciado ya una moneda para Palestina y esto encaja a la perfección con lo que hemos conocido acerca de que de boca por boca de Stone Rider sobre que Estados Unidos va a colocar una base militar en Palestina y que lo va a proteger con el Golden Dome. Y ya sabemos que el Golden Dome al final es el QFS. Las operaciones contra el satanismo en Oriente Medio se van a extender a Turquía, Israel y el Medio Oriente. Cuando ha hablado de Medio Oriente no ha dado más datos, aunque por lo que están diciendo creo que se refiere a los Emiratos Árabes Unidos y en concreto a Dubái, pero insisto en que esto es una interpretación mía. Y finalmente ha hablado de México, de cómo se está ocultando lo que de verdad está sucediendo, que hay un apagón informativo acerca del número de muertes en diferentes regiones, no solo en Jalisco, porque se quiere silenciar las cifras reales. ¿Por qué se quiere silenciar las cifras reales? Bueno, pues para que el país no colapse el turismo y no colapse las inversiones. Y aquí tiene que entrar mi interpretación, porque está diciendo que están sucediendo cosas parecidas a cuando intentaron asesinar a Donald Trump y con el asesinato de Kirk, y que están desapareciendo vídeos de los teléfonos. Gente que está grabando cosas le está desapareciendo, que están desapareciendo publicaciones en redes sociales y, por lo que dice, estarían siendo los propios sombreros blancos a través de CrowdStrike dentro de esta guerra de quinta generación y de sexta generación para que la opinión pública no se entere realmente de la gravedad de los combates que están sucediendo. Es decir, para que la gente no entre en pánico. Es decir, en este caso, interpreto yo, aunque podrían ser también los malos lo que lo estén haciendo, interpreto yo que no quieren que la población se alarme porque estamos hablando de una guerra, iba a decir de baja intensidad, pero con, bueno, por lo menos más de 100 muertos es lo que las cifras que están dando. Dice que los periódicos mexicanos no están contando la realidad,
está habiendo saqueos en ciudades, incendios de casas, de escuelas, de edificios oficiales, se entiende que de ayuntamientos o de gobernaciones. Y, como digo, lo que quieren es que el país no colapse y que no afecte a su Producto Interior Bruto, es decir, que no haya un caos en el país. Por eso digo yo que creo que estarán siendo los sombreros blancos, dado que sus satélites y sus armas de última generación están actuando ahí. Recordemos el Golden Dawn también. Sus fuerzas especiales están allí y dice que esta operación se lleva planeando desde el año 2018-2019, cosa que os he ido contando. Y hay que recordar una cosa, que es que el Campeonato del Mundo de Fútbol se celebra en México este año y en concreto Guadalajara es una de sus sedes. Dice que esa es otra de las razones por las cuales se está censurando la información. Y ya, por último, hace una extrapolación. Está diciendo que si esto está sucediendo en México, este caos, ¿qué no pasará en Estados Unidos cuando el narco extienda sus operaciones allí? Sabéis que en muchos estados limítrofes con México están muy asentados los cárteles de la droga y, de hecho, se está diciendo que el actual jefe, una vez que han dado de baja a los dos primeros del cártel Jalisco Nueva Generación, reside y es nacido en Estados Unidos. Es un chicano. Si a eso le sumamos los sicarios de cárteles de la droga colombianos, venezolanos, las células iraníes y del ISIS que operan en Estados Unidos y todos esos asesinos a sueldo del Partido Demócrata y de la CIA, evidentemente podría haber un gran caos y, aunque no explica bien lo que están haciendo, me imagino, bueno, como lo conté en otro vídeo, que es que están ya habiendo detenciones y, por supuesto, los capos de la droga del Jalisco que estén hablando para desarticular esas células asesinas que, ya sabéis, trabajan para esta gente. Y bueno, pues ya el último mensaje que da Stone Raider, que lo vais a ver a continuación, ha vuelto al tema de la alimentación y ha dicho taxativamente pues que no vayáis a comer al McDonald's. Así que, bueno, pues con esto os dejo por hoy y os recuerdo mis redes sociales para comprar mis libros. Aquí los podéis ver todos, mis libros en inglés. Aquí mi página, mi canal de Telegram, las donaciones. Aquí estáis viendo lo que dice de McDonald's, mi libro en italiano y mi libro en francés. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.